El equipo del día es uno de los más grandes del mundo, de la historia. Gozan de practicar un fútbol, en este caso posesivo, que también es dominante. Y bueno, para qué hacer más preámbulos, hoy quiero hablarte de las 5 Copas de Europa ganadas por el Barcelona de España. Antes de ver las 5 Copas de Europa ganadas por este equipo español, recordemos que ya había perdido una copa contra el Benfica de Eusebio, contra el Steaua de Bucarest en penales, estos penales quedaron 2-0, y contra el Milan de Arrigo Sacchi por goleada. Esto es para reflexionar acerca de la complejidad que tiene ganar una Copa Europea, que algunos lo hacen ver como un hito fácil o simplemente 7 partidas. La nueva frase de moda. Y bien, empecemos. 1992. Esta Champions tuvo una liguilla de 2 grupos con 4 equipos que clasificaban de una ronda de octavos de final. Avanzaron a esa final la Sampdoria por un lado y por el otro lado los azulgranas. Al Barcelona para avanzar eliminó al Benfica, al Dinamo de Kiev y el Sparta Praga. Esta final se jugó en Wembley. Para llegar hasta esa final necesitó los tiempos extras. En esos tiempos extras, Ronald Koeman se saca un zapatazo en una falta, dándole la victoria al equipo culé. Esa era su primera Copa de Europa. Traía gracias a Johan Cruyff, el holandés, que trajo su estilo de juego desde Holanda para el Barcelona. El goleador de esa edición fue Jean-Pierre Papin del Marsella y Sergei Durán, con 7 goles cada uno. 2006. Pasaron 14 años, el Barcelona estaba en lo más alto, había caído en ese tiempo, se tuvo que volver a reconstruir. Fichan a Frank Rijkaard, a Ronaldinho, a Samuel Eto'o. Y esta Champions, el equipo culé hizo 16 puntos de 18 posibles en una fase de grupos. Para llegar a la final, se tuvo que medir al Chelsea de Mourinho en una de las batallas campales que hubo en aquella época, donde el equipo inglés caería ante los culés por un marcador de 3-2. Recordemos que el Chelsea ya había eliminado al Barcelona el año anterior. Y bien, para continuar su travesía, eliminaría al Benfica en cuartos y luego se mediría contra el mejor equipo en aquella época, que era el Milan de Kaká, Crespo, Maldini, Cafú, eran dirigidos por Carleto. Incluso el equipo de Carleto eran los subcampeones. Y para ganar la final, se mediría al Arsenal de Wenger, ganándole 2-1, con goles de Belletti y Samuel Eto'o. Con esto se alzarían con su segunda orejona y esto lo conseguirían en el Stade de France de París. El goleador de aquella edición sería Andrei Shevchenko con 9 goles, le siguió Diño con 7 y Eto'o con 6, ambos jugadores del Barcelona, que eran lo mejorcito que había en Europa por aquel momento. 2009. Esa Champions, el Barcelona se dejaba al Lyon en octavos, golearía al Bayern 4-0. Con esto el Bayern quedaría en una época dura y tuvo que votar muchos de sus futbolistas, entre ellos Lucio, que iría al Inter. En semifinales se viviría otra batalla campal contra un viejo conocido, el Chelsea, esta vez de la mano de Gus Hiddink, donde volverían a superar al equipo de Inglaterra por un gol de visitante. En los últimos minutos, recordemos que Chelsea está pasando la eliminatoria hasta el final, cuando Iniesta se saca un zapatazo en semifinales para poder avanzar a la final. La final se juega en el Estadio Olímpico de Roma y la gana con goles de Eto'o y Lionel Messi. Un Leo Messi que para ser tan pequeño se bota tremendo cabezazo, dejando a Van der Sar solamente mirando cómo entraba el gol. Dejaba a Cristiano peleando su segunda Champions, la dejaba sin ella. Y el goleador de aquella edición fue Messi, que también fue Balón de Oro. 2011. Para ganar su cuarta Copa de Europa,
el equipo culé se tuvo que medir en octavos al Arsenal de Wenger nuevamente en una eliminatoria que culminaría 4-3 marcador global. Ese Arsenal era el de Nasri, de Van Persie, de Fábregas. Era uno de los mejores equipos de aquella época. Luego le encajó un 6-1 al Shakhtar Donetsk en cuartos para llegar a semifinales y medirse al equipo blanco, eliminándolo con un marcador global de 3-1, con un golazo de Messi que llevó directo al Barcelona a la final. Ese era el Madrid de Mourinho, un Madrid que era durísimo para poderle ganar. En la final ganaría al Manchester United con una exhibición de Villa, Pedro y Messi. Esta cuarta final la jugarían en Wembley, donde ya habían ganado la primera Copa de Europa del equipo culé. Y el goleador de aquella edición sería Messi, con 12 goles, donde también él ganaría el Balón de Oro. 2015. Esta era la quinta Copa de Europa que lograba ganar el Barca, y para ganar esa copa se tuvo que despachar al City de Mancini en octavos con un marcador global de 3-1. Luego bailaría al PSG de Carleto. Ese PSG contaba también con Ibra y con Cavani, que solamente lo único que pudieron fue ver cómo avanzaba el equipo culé. En semifinales se enfrentaría al Bayern, un Bayern que ya tenía, por ejemplo, a Lewandowski, que tenía a Müller en su mejor momento, que tenía a Lan, que eran futbolistas tremendos. Y Messi deja una de las mejores jugadas de aquel momento, dejando acostado a Ten, que hizo que amagó que iba para la izquierda y finalmente salió para la derecha, sacó un centrico, un mini centro, y ese sería el gol como de la guinda del pastel. Recordemos que el partido lo ganó 3-0 y la eliminatoria global sería un 5-3 a favor del Barcelona. Finalmente la final la ganarían por 3-1 a la Juve de Morata, Tevez, Pogba, Pirlo, y los goleadores de aquella edición fueron Neymar, Cristiano y Messi con 10 goles. Messi se consagraría como el Balón de Oro nuevamente, y esa sería la quinta Copa de Europa que ganaría el Barcelona. Estas han sido las 5 Copas de Europa ganadas por el Fútbol Club Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que empezó a ganar la Copa, digamos, un poco tarde, pero a tiempo para ser uno de los mejores equipos de Europa, para ser uno de los más competitivos, los más complicados que muy pocos equipos quisieran enfrentar. De hecho, ya eliminó al Madrid, ya eliminó al Manchester United, ya eliminó al Liverpool, ya eliminó al París, al Milan, y ya tiene su historia el Barcelona en Europa para considerarlo como uno de los reales más duros, más grandes y más inolvidables de Europa. No olvides dejar tu me gusta, si te gusta mi contenido suscribirte, dejar tu comentario. Nos vemos en otros vídeos, te mando un abrazo.